Señores, al aire su programa Hechos y Opiniones. Como saben, cada semana traemos temas que consideramos importantes, que impactan la vida nuestra en diferentes aspectos. Asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos comunitarios, etcétera. De suerte que este programa sea una especie de faro, de guía, que permita ponernos al tanto de las cosas, como decía anteriormente, nos afectan nuestra vida en una dirección u en otra. Hoy queremos tocar los temas breves del plan de rescate del gobierno del presidente Joe Biden, un plan ambicioso de infraestructura que pretende implementar el gobierno de Estados Unidos. Vamos a tocar con brevedad lo que respecta a los préstamos estudiantiles en Estados Unidos y una propuesta para quitar un peso tan pesado de la carga de los egresados de las universidades con sus deudas. De igual forma, vamos a hablar del crédito tributario, un crédito que este año, por el asunto de la pandemia y la colecta, sufrió algunas modificaciones, y aunque hemos tratado semana tras semana el tema, bueno, esto cada semana tiene una información nueva y queremos mantenerlo al tanto respecto a eso. De igual forma, tendremos una entrevista con una destacada dirigente política dominicana, regidora local en una zona del Cibao, con la que vamos a conversar un poco de política local y un poco de las labores edilicias en la provincia y la ciudad a la que ella le sirve como concejal o regidora. De igual forma trataremos en los aspectos dominicanos lo que tiene que ver con la dolorosa desaparición de un ídolo, de un símbolo importante del país como Jack Veneno, y lo que ocurrió hace unos días con los pastores evangélicos que fueron acribillados de manera inmisericordia por una patrulla de la Policía Nacional. Esto y otros temas usted lo podrá ver a partir de ahora, Hechos y Opiniones. No se mueva. El amor por la cocina empieza por mi mamá. Siempre veía a mi mamá cocinando. Cuando era niña le cocinaba entonces a mis vecinos. Mi primer trabajo de cocina fue a los 17 años, 20 años tengo ya trabajando en la cocina. Al principio no fue fácil verme en un lugar donde el hombre era el protagonista, que el hombre pudiera entender que realmente sí la mujer puede ganarse su puesto, que puede liderar una cocina, que tiene esa capacidad de trabajo. Yo pienso que el rol de madre y de ser cocinera ha sido complicado, ha sido fuerte para mí, pero realmente yo he podido abrir mi cocina, una cocina pequeñita, me acuerdo yo. Luego puse mi propio restaurante, aportes que he podido hacer por mi país, el libro de la nueva cocina dominicana, la primera legislación gastronómica de la República Dominicana. Otro proyecto muy hermoso es el proyecto Diplomacia Gastronómica. Otro movimiento que tenemos hermosísimo es el movimiento de Fogones Gastronomía Solidaria, que nació durante la pandemia. Con este reconocimiento del Ministerio de la Mujer me siento muy feliz, muy agradecida, muy orgullosa, y realmente me da más fuerza para seguir luchando y para seguir trabajando duro por la gastronomía de mi República Dominicana. Señores, de regreso en su programa Hechos y Opiniones, y tal como dice el programa, queremos evaluar, conversar sobre algunos hechos importantes de República Dominicana que a nuestro juicio merecen una opinión respecto a los mismos. Lo primero es un hecho lamentable, la muerte esta semana de un símbolo, un ícono de la cultura popular dominicana, como lo es Rafael Sánchez, luchador profesional que todos conocimos como Jack Veneno. Rafael Sánchez, Jack Veneno, jugó un papel importante en el entretenimiento dominicano porque las frases utilizadas en Dominicana de Espectáculos, a través de Dominicana de Espectáculos, de él como figura, y de Silvio, que era el narrador de la lucha en ese momento, y Tamares y otros, se convirtieron en frases que la sociedad dominicana en sentido general las utiliza hoy día. La muerte de Jack Veneno enluta al deporte nacional, enluta al entretenimiento,
realmente su película, una película llamada Veneno, que relata su vida, aunque es muy buen film, queda corto respecto a cómo este ícono llegó a ser la figura tan grande que se dimensionó, que cruzó todos los sectores sociales del país, no importaba en qué sector social usted pertenecía, todos de alguna manera seguíamos la lucha libre y seguíamos ese ídolo de multitudes que era Jack Veneno. Independientemente de que algunos no consideran a la lucha libre un deporte, sino un entretenimiento, la verdad es que nos sirvió por años de aliciente y además orgullosísimos de compartir la nacionalidad con una figura de la talla de Rafael Sánchez, Jack Veneno. Pasa sus restos, que la tierra le sea leve y conformidad a su familia. Se nos fue un grande, se nos fue Jack Veneno. Pasamos la página y quiero hablar del asesinato, el acribillamiento insensato de los pastores en la ruta Bonao-Villa Altagracia. El jefe de la policía, el director de la policía, acaba de dar unas declaraciones esta semana en el programa de Alicia Ortega, donde explica las razones por las cuales el conductor y sus pasajeros fueron vilmente acribillados, donde murieron 2 personas, los pastores, y otras personas que venían en la parte trasera del vehículo lograron sobrevivir. La explicación del jefe de la policía es que lo confundieron con unos atracadores, que había una amenaza en Bonao de que unos conductores de un vehículo blanco de la marca con la que venían estos señores, venían estas víctimas, se había robado una pasola y tenían unos antecedentes de atraco. Resulta, señor jefe de la policía, que su declaratoria, más que ayudar a que la gente entienda el hecho, lo que ha hecho es indignar a un sector importante del país, porque entienden que aunque el robo de una pasola es una acción delictiva condenable, no es motivo para que una patrulla policial, sencillamente sin mediar palabra, le entre tiros a un vehículo, que deben utilizarse otros métodos y otras formas para poder abordar este tipo de situaciones. Realmente es vergonzoso, lamentable, y además su explicación no satisface al pueblo dominicano, y más bien la gente entiende que tal vez hay otra cosa detrás de eso que por alguna razón la jefatura de la policía no quiere comunicar. Hay un comunicador muy conocido en el país, que tiene su canal en YouTube, que ha dicho que posiblemente ahí había algo de sicariato envuelto. No tengo constancia de eso, me hago eco de lo que ha dicho este comunicador, porque realmente esta acción se presta para un montón de especulaciones respecto a el accionar de sectores importantes de la policía y sus vínculos con sectores traviesos de la sociedad, vinculados con narcotráfico, con sicariato, etc. De hecho, el coronel que comanda esta patrulla y esta dotación policial en Villa Altagracia ha sido señalado en múltiples acciones delictivas, entre ellas haber sido expulsado de la Dirección Nacional de Control de Drogas porque se vinculó con la pérdida de unos kilos de cocaína en la DNCD, fue expulsado de ahí y la policía entonces lo recupera, lo recauda y entonces bajo su protección le asignan en esta jefatura la dotación policial de Villa Altagracia. Son cosas que la sociedad dominicana nos explica, que requieren realmente de más detalles, porque no es posible que si alguien por conductas es sacado de un cuerpo policial, otro sencillamente lo reincorpore como que no ha pasado nada. Eso debe investigarse, pero más. Sectores de la sociedad dominicana han estado reclamando la disolución de la Policía Nacional. Y aunque el reclamo parece justo, me parece que no es suficiente. ¿Por qué? Porque una situación como por la que atraviesa la Policía Nacional, valga decir de igual forma, amplios sectores de la sociedad dominicana, no se resuelve con la simple disolución de la policía. Eso requiere un reentrenamiento,
una redefinición del rol de la policía, un reclutamiento distinto, que el aumento de salarios que prometió el presidente Abinader en campaña, ya se hizo un primer aumento, pero que en la medida en que la pandemia se reduce y la economía mejora, esos salarios se adecenten mucho más, de suerte que a la policía entre un cuerpo, así como formó el comandante la AMET, lamento olvidar el nombre del formador de la AMET, que seleccionó bachilleres como militares. Hamlet Herman, gracias productor. El comandante Hamlet Herman, que fue quien formó la AMET, que seleccionó bachilleres, los entrenaron, etc. La policía debería tomar ese modelo para eso que llaman la reforma o la disolución y reforma de la policía sea efectiva y no se quede solamente en dimes, en buenas intenciones, en declaración de buena fe. La disolución de la policía no resuelve el problema en sí mismo. Requiere reentrenamiento, recapacitación, reclutar gente con nivel y sobre todo que la sociedad dominicana defina si quiere un cuerpo policial con pensamiento trujillista y con pensamiento caudillista o un cuerpo policial moderno que responda a estos tiempos y que no responda a acciones bélicas, criminales, se desvincule sectores importantes de las jefaturas, no de esta jefatura, de los altos mandos militares de la policía, se desvincule de acciones vergonzosas. Y digo altos mandos porque no olvidemos que un coronel que trabajaba en la policía y la DNCD era el jefe de inteligencia del grupo de Figueroa Agosto, por ejemplo. O no olvidemos que cuando agarran a Quirino Ernesto Paulino en un camión que viene de Santiago, a Santiago con un cargamento increíble de droga, quien iba manejando era un coronel. Por lo tanto, hay antecedentes suficientes para entender que hay que hacer una purga real en la policía y que su disolución no debe ser simplemente para reclutar de nuevo personas ya rechazadas en otros cuerpos, sino para replantearse la formación, el reclutamiento de personal idóneo y sobre todo redefinir el rol de la policía en la sociedad dominicana. Es importante, señores, que nosotros como sociedad entendamos que por ese camino no vamos a llegar muy lejos y que eso que hemos visto en esta pandemia, que mucha gente irrespetó al cuerpo del orden, se insubordinó, lo llamó a pelear, etcétera, es posiblemente porque un sector de la policía no se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana y lamentablemente todos pagan en la misma condición. Recuperar el respeto de la policía implica reformar todo eso, revisar todo eso, recapacitar el personal que trabaja ahí dentro y limpiar los medios altos y medios de la policía para que recuperemos la credibilidad y la confianza en el cuerpo que se supone está para velar por nuestros intereses y por nuestra seguridad. No se vaya, que hay mucho, mucho, mucho más de hechos y opiniones. Tengo 23 años con este proyecto. Se llama la Escuela de Softball Femenino Las Flores. Lo que hago es que coso mochilas para yo sustentar esta academia. Y de mi bolsillo, porque yo soy maestra también, porque son niñas de escasos recursos. Entonces yo digo que el que tiene un talento hay que apoyarlo. Yo no solamente las formo en deporte, sino también en valores. En algunos torneos, como yo era la única mujer que dirigía, todos eran hombres, sentía esa discriminación, pero no importa, yo bajaba la cabeza y humildemente seguía para adelante, porque yo tengo un don y es la perseverancia. Angélica Cruz es una persona de motivación para nuestras vidas. Puedo decir que es una segunda madre para mí. Y pienso seguir aportando a esta sociedad y al país. Así es, yo agradezco mucho al Ministerio de la Mujer por haberme tomado en cuenta. Para mí este es el mayor reconocimiento porque es a la mujer como tal, como yo soy. Bueno, de regreso en Hechos y Opiniones, tal como decíamos en la introducción del programa, hoy tenemos una invitada especial del patio de nuestra tierra de República Dominicana,
una oficial electa del Cibao, del municipio de Moca. Ella es regidora, concejal, y va a hablar un poco con nosotros de temas nacionales del país, de República Dominicana, y temas locales del Cibao, de Moca y de su municipalidad. Bienvenida, Daisy Hilario. Buenas tardes, para mí es un honor poder compartir a través de este escenario con todos ustedes. Gracias porque siempre valoran el talento y están dispuestos a apoyarnos y por invitarme a la entrevista. No, es un placer. Además hemos visto sus intervenciones y nos parece una persona muy fluida, muy clara, con mucha capacidad de expresión, y eso facilita que podamos conversar cómodos, ¿verdad? Siempre abierta y dispuesta para conversar con ustedes y para que todo el que sigue el programa pues conozca de nuestra labor, nuestro trabajo y lo que se vive en Moca. Claro que sí. Maravilloso. Bien, ¿cómo le fue en el último, recién concluido Congreso del Partido de la Liberación Dominicana? Sabemos que fue electa al Comité Central del PLD. ¿Cuál fue su experiencia en ese Congreso elector? Bueno, el Congreso José Joaquín Vidó Medina, sin duda que dinamizó nuestro partido. Fue una experiencia muy bonita, recorrimos parte del país, estuvimos conquistando pues los votos porque aspiramos a nivel nacional, logramos alrededor de 2.700 votos. Para mí eso es algo muy valioso porque después de lo que estábamos inmersos, el proceso de reestructuración del partido, lograr 2.700 votos es un éxito, es un logro. Quedamos entre las 15 mujeres más votadas de todo el país. Se inscribieron muchas personas, 300 y pico de candidatos a nivel nacional, sin contar los locales, casi 1.000 candidatos. Y lograr tener la oportunidad de hoy poder decir que somos miembros del Comité Central, sin duda que es un honor y es un orgullo y es una muestra de que cuando uno quiere puede lograr lo que se propone, que para la juventud pues no hay límites. Yo fui la mujer más joven que aspiró a lo nacional y que pasó. O sea, venimos rompiendo barreras y estereotipos de que la juventud y la mujer tienen oportunidad y debe darse la oportunidad. Claro, está trabajando para lograr lo que se propone. Y le agrego algo, si me permite, Hilario. No solamente la juventud y el hecho de ser mujer, sino además de estar capacitada. Porque a usted no le regalaron la posición en el Comité Central, usted se la ganó capacitándose y preparándose. Claro que sí, es un trabajo continuo, no es un regalo, no es un trofeo, hay que trabajar, es el resultado del esfuerzo, es el resultado de la honestidad de la persona. Cuando usted es honesto, cuando usted le habla a la gente con palabras sinceras, usted convence, porque en la política no solo el simplemente señalar o no fue por el dedito. Nosotros hemos hecho un trabajo, hemos demostrado que queremos y luchamos para servir a nuestro pueblo, por eso decidimos aspirar, creemos en la renovación y para que se dé la renovación deben surgir nuevos actores. Entendíamos que teníamos la capacidad y que podíamos hacer el trabajo y hoy, gracias a Dios, el resultado es que somos miembros del Comité Central. En su condición no de oficial electa, porque usted es electa por un municipio, su rol es municipal, pero en su condición de mujer y de mujer progresista, de mujer joven, ¿qué considera usted de las tres causales? ¿Qué rol debe jugar la mujer en esta coyuntura frente a una situación que tiene que ver con su vida y tiene que ver con su futuro? Es un tema muy difícil porque tenemos una división entre los que apoyan los pro vida y los que están de acuerdo con las causales. En mi caso, como mujer particular, me pone en una postura aún más difícil estar en la política, pero yo creo que la mujer debe ser dueña de decidir sobre su cuerpo, pasar por una violación, tener lamentablemente un embarazo donde no haya garantía de vida, donde esté en riesgo la mujer. Yo creo que esas son consideraciones que deben de tomarse en cuenta. Y realmente eso ha dado mucho de qué hablar. Yo siempre voy a estar a favor de la vida, pero siempre y cuando la vida no ponga en peligro a la mujer o la mujer no haya sido expuesta a un acto de violación, porque como mujer
verse en una situación tan difícil, pasar por una violación, ser abusada es un trauma. Y no solamente va a ser un trauma para la mujer, para esa criatura ya de por sí va a tener un rechazo porque no fue producto de una relación amorosa. O sea, es una situación muy difícil y muy compleja. Por eso se ha hablado tanto y se continuará hablando del tema. Permítame, y perdone mi atrevimiento, estar de acuerdo con usted. Yo pienso que en efecto estamos también luchando por vida, la gente que entendemos que la mujer tiene el derecho de elegir a partir de situaciones tan específicas como una violación, como un incesto, como una malformación congénita. No es promoviendo el aborto, es más bien promoviendo que la mujer tenga derecho a preservar su vida en situación de alto riesgo. Así que le felicito por esa posición y le agradezco la honestidad. Gracias. Creo que nosotros debemos, como inspiración para otras mujeres y para otros jóvenes, poder decirle a la gente lo que pensamos. Claro, con la idea de que debe ser lo correcto y que esto no es político, esto se ha llevado a un tema político y realmente esto no es un tema político, esto es un tema de conciencia, esto es un tema de ponerse en el lugar de una persona abusada, ponerse en el lugar de una criatura que va a venir al mundo a sufrir, ponerse en el lugar de una mujer abusada. O sea, son muchas las causas que deben de tomarse en cuenta para la elección de esta decisión que lamentablemente se ha politizado, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Cuando nos olvidamos del verdadero objetivo y horizonte de las cosas y lo politizamos, porque entonces ahí se pierde, sinceramente. Totalmente de acuerdo. Y además, entender que esto es un asunto, primero, de salud pública. Segundo, que no se está promoviendo el aborto con estas propuestas. Y tercero, lamentablemente esas cosas pasan en la clandestinidad. Las mujeres que se ven en esta obligación no tienen la garantía de que podrán ser protegidas porque eso se hace de forma clandestina. Las personas que se ven tienen que hacer este tipo de suspensión de embarazo no corren ningún riesgo, digamos los médicos o los involucrados, porque al ser clandestino sencillamente no son responsables de las cosas que pasan. Transparentar esto y legalizarlo permitiría que todo esto cambie y que la vida de la mujer corra mucho menos riesgo. Perdone que le haya quitado su tiempo, licenciada. No, y es un trabajo de concientización. Yo creo que yo fui madre joven, con apenas 18 años, y sin duda que no es fácil ser madre. Y entonces, solo el hecho de imaginarme lo que es ser madre bajo circunstancias parecidas es sumamente difícil. Es un trabajo de concientizar a la sociedad. Si concientizamos, estamos previniendo y este tipo de cosas no se van a dar. Y el hecho de abortar por abortar no va a ser un tema del diario vivir, porque ya hay una concientización en la ciudadanía, en los jóvenes y en las mujeres que van a evitar este tipo de cosas que le pueden suceder, que pueden afectarle y que le van a cambiar por completo su vida. Hilario, a raíz de la situación que sucedió en Villa Altagracia, el asesinato de estos dos pastores evangélicos, se ha estado planteando en sectores nacionales la necesidad de la disolución de la Policía Nacional. ¿Qué opinión le merece a usted la propuesta de disolver la policía o reformarla a partir de hechos tan dramáticos como este? Necesitamos reformar nuestra policía. El tiempo en una institución hace que los mismos integrantes se amañen, hace que los mismos integrantes actúen por costumbre. Y la costumbre, lamentablemente, de lo que es y cómo actúa la policía, nos ha afectado y nos seguirá afectando. Necesitamos una reforma de la policía completa. La policía está para cuidarnos. El ciudadano de República Dominicana le tiene miedo a la policía. ¿Y cómo no tenerle miedo? Si los que están para cuidarnos en varias ocasiones nos han demostrado que nos abusan. Claro, y valoro enormemente el trabajo de la policía. Aquellos que entran a la policía con la voluntad de servir a la ciudadanía. No es un trabajo fácil, es un trabajo sin descanso, pero necesitamos reformar a la policía, pero sobre todo educarla. Este tipo de acciones que se viven en la policía es por la falta de formación académica en la institución. Cuando la institución policial entra
personas con formación académica para poder entrar, estas cosas van a dejar de pasar. La Policía Nacional en otros países es son instituciones de alto honor. No cualquiera quiere pertenecer a la policía, pero sobre todo no cualquiera puede hacerlo. La conducta y la moral debe ser intachable de los policías. Pero necesitamos renovar, necesitamos reformar a la sociedad para que estas cosas no sigan pasando. Yo estoy en total desacuerdo con lo que pasó. Yo creo que esto es algo que quedará en la historia. Es imposible que se hable de que estaban detrás de una pasola, o sea, simplemente por un rumor, simplemente porque estamos detrás de algo, vamos a tomar una acción tan brutal. Esto fue un crimen. Y no solamente por el hecho de que sean cristianos, es que a cualquier ciudadano debe preservársele su vida. Y ellos no estaban la policía no estaba bajo ningún peligro con esos ciudadanos que iban en ese carro. Entonces, la manera en la que se actuó no es la correcta. Y es la manera cotidiana en la que la policía acostumbra a actuar. Actúa y luego investiga. Y después necesitamos un cambio definitivamente. Yo quiero rescatar de su conversación la reforma de la policía, pero sobre todo la formación humana. Porque la formación académica es muy importante. Pero recuerde, Hilario, que hemos tenido muy buenos académicos dirigiendo el Estado que han hecho muy poco por ese país. O sea, tiene que ver también con la formación humana, esa formación esencial que permita entender el rol que debe jugar ese cuerpo civil responsable de la vigilancia de todos nosotros, del cuidado de la sociedad, pero la formación humana es vital para que puedan entender mejor su rol. Así que me parece brillante lo que usted está planteando. Hábleme del gobierno de Luis Abinader. ¿Qué le parece el gobierno de Luis? ¿Cómo va? ¿Qué hay que corregir? Su respiración me dice mucho. Bueno, el tema sobre el gobierno, creo que hablar ahora del gobierno, creo que es muy prematuro. Sí han tenido pasos equivocados. Creo que aunque Luis Abinader tenga la intención de hacer un buen trabajo, quizás tiene a su lado a funcionarios que no le están ayudando. Todavía no tienen un año, vamos a esperar un poquito más. Esperemos, y no por política, sino por el bien de República Dominicana, en que Abinader se ponga los pantalones y se concentre en lo que tiene que hacer, que es gobernar, pero no dando pasos ciegos. Se han dado muchos pasos y se han retractado de muchas acciones. Que se empantalone con las cosas que tiene que hacer para que entonces República Dominicana sea el más beneficiado, porque al final de cuentas, la política lo que busca es servir al país y a la República Dominicana, y eso es lo que necesitamos, que los políticos vayan totalmente comprometidos a servir a su pueblo. Brillante. A propósito de servir al partido para servir al pueblo, digamos, intentando sintetizar lo que usted ha dicho al final, ¿usted entiende que la política es, creo que tengo la respuesta, pero quiero oírlo de sus labios, ¿usted entiende que la política es para servir o para enriquecerse? En el sentido siguiente, acá en Estados Unidos es muy común un dicho que el que aspira a una posición pública está haciendo vocación de pobreza, porque no podrá tocar bienes públicos. Cualquier exhibición, cualquier ostentación de riqueza de un oficial electo acá es investigado de inmediato y normalmente son destituidos y sometidos a la justicia. En su ánimo y en su experiencia, ¿usted cree que el PLD está listo para tener una camada de dirigentes políticos que vean la política como servicio y no como medio de riqueza? Creo que lo más importante es que quede claro que la política no es para servirse, sino para servir. Y no importa la posición o el cargo que la persona ocupe, si no está claro de eso, primero de que aquel que va a servir tiene que estar consciente que si va a manejar recursos, debe hacerlo bajo la honestidad y la moral que la persona tenga, porque claro está, un partido no son 10 personas que hayan cometido un error o que actúen de manera incorrecta, porque yo puedo pertenecer a un partido que se haya equivocado o que tenga 10 o 15 funcionarios que lo hayan hecho mal, y eso no significa que Dais Hilario lo va a hacer mal, o que Pedro o José o otro lo vaya a hacer mal, porque no todos tenemos la misma convicción de lo que es la política. Y yo creo que todo aquel que no actúe bajo los principios
que para lo que fueron establecidos, para lo que fue elegido, debe ser juzgado y debe ser castigado, porque de otra manera no vamos a dejar en la sociedad una impronta para que deje de creerse que todo el político va a robar, y no es así. O sea, yo tengo la intención de que por la misma puerta que entré, por esa misma puerta yo voy a salir, porque estoy consciente y estoy clara de que no me voy a ensuciar ni mi moral, ni mis principios, ni para lo que fui formada, por 2 o 3 pesos o por una acción que vaya en contra o que atente a mis principios. Pero no todos piensan de esa manera. Y ahí hace falta mucha conciencia y mucho trabajo de que se comprenda y de que se entienda de lo que es un verdadero político, de lo que es un líder a seguir. Y no importa el partido, importa personas que tengan la intención de servirle a la República Dominicana. Miren, conversar con usted es maravilloso, es gratificante oír a una persona joven con su tipo de pensamiento. Deme solamente 30 segundos, vamos a un cambio y seguimos conversando con la regidora, concejal del municipio de Moca, Daisy Hilario. No se mueva, que ahora hay mucho más con esta importante dirigente política del Cibao. Cuando se habla de dominicanidad, lo primero que preguntan es acerca de su historia y después acerca de su gastronomía. Todo el mundo quiere saber qué se come en este país. La cocina dominicana es sabor, es intensidad, es alegría. Al ser isla y al estar separado del continente, nuestra comida es ligeramente diferente al resto de las comidas de las Antillas. El dominicano mezcla sabores y mezcla dulce, salado, especia con aroma. A nosotros dominicanos lo que nos caracteriza es el sofrito. Hasta la sal freímos. Entre los platos típicos nosotros tenemos el sancocho, el moro de guandules. Bueno, nosotros somos enfermos con el arroz. Yo mismo como arroz a cualquier hora. En la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora. El día que yo no como arroz, no he comido. No hay, yo diría, una casa en este país que una vez a la semana no haga habichuelas guisadas. Hay un plato que nos caracteriza, que es la bandera dominicana. ¿Qué contiene la bandera? Pollo guisado, arroz blanco, habichuela y ensalada. Con su aguacate. No se puede quedar aguacate jamás. Señores, estamos conversando con Daisy Hilario, una concejal, una regidora del municipio de Moca, joven, una de las personas más votadas en el recién finalizado Congreso Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana, una persona con un pensamiento que Moca y el Cibao debería sopesar, porque nos hace falta gente que inyecte energías distintas a la política nuestra. Señorita Daisy, vamos a hablar ahora de su municipio y de su región, ¿le parece? Bueno, estamos a casi un año de que fuimos juramentadas como regidora. Es el primer año que el día 24 de abril cumplimos como regidora, ya que fuimos juramentadas. Creo que hemos avanzado. Tenemos un gran gerente como alcalde, que desde aquí envío mis más sinceros deseos de mejoría, porque tanto él como su esposa y el presidente del consejo están afectados de COVID, y enviamos nuestros más sinceros deseos de recuperación para él. Perfecto. Hilario, en la campaña electoral, cuando aspiraba a la posición que hoy ocupa, usted planteó que el mercado local, el mercado de Moca, tenía una situación de plagas insoportable y una situación de poco higiene. Ya usted ahora es parte de la gente que decide en ese municipio y en esa alcaldía situaciones que trasciendan y que beneficien a la colectividad. ¿Cómo sigue la situación de las plagas y la poca higiene? Y usted, desde su posición, ¿qué ha propuesto para que eso cambie? Se ha mejorado bastante la condición y la situación del mercado, se ha remozado, ya los vendedores, no todos, acatan las decisiones, pero dentro del mercado no se puede vender que no sea en las mesas. Tenemos una persona que está dirigiendo el mercado, que está a cargo, que es un supervisor, que está trabajando arduamente para ir mejorando. Es difícil, claro está, porque estamos lidiando con otras personas, con personas que vienen de otros pueblos a vender aquí,
con personas de otras ciudades que vienen a vender, quizás no quieren acatar las normas, pero sí ha cambiado la situación en el mercado, es totalmente diferente pasar por el mercado ahora y lo que era hace un año. Se está trabajando en un reglamento que ya prontamente el Consejo estará presentando para las plazas y mercados del municipio de Moca, donde mejorará esa condición, esa situación. La limpieza en el mercado se nota, o sea que hemos avanzado bastante, a pesar de la situación que hemos estado viviendo con el COVID. Sí podemos decir que no es lo mismo como iniciamos hace un año a lo que se vive ahora. Maravilloso. O sea que sí se ha trabajado propuestas para mejorar el ornato del mercado. Sí, claro que sí. Las personas que tienen el permiso para vender, tienen una licencia para poder vender, deben de hacerlo bajo las condiciones y los reglamentos que se le han establecido. Aquellos que no lo acatan, lamentablemente, no pueden penetrar al área del mercado a vender. Es difícil porque adaptar a la ciudadanía que está por costumbre a actuar de una forma o a vender de una forma, imponerle normas, imponerle reglas. Usted sabe que es difícil, es un proceso que no es tan rápido, pero sí estamos trabajando en que las condiciones de venta del mercado pues sean mejor y ya hemos mejorado bastante. Nos llama mucho la atención, Hilario, una propuesta suya sobre el 17 de agosto de cada año. ¿Qué implica esa propuesta de un día del peatón? Esa fue una propuesta que yo había trabajado bastante porque el día 17 de agosto es el día del peatón. Aquí un locutor mocano llamado Orlando Jerez, que falleció, en su programa siempre defendía el derecho al peatón. Ese derecho que debemos brindar como ayuntamiento al municipio de Moca, de poder de que el peatón pueda circular libremente sin ningún tipo de obstaculización, ya sea por letreros, por calzadas que le hayan colocado escalones, por algún tipo de desnivel. Y yo había trabajado en esa propuesta. La propuesta no fue aceptada por el Consejo porque ellos entendían que como el día 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón, ya celebrar ese mismo día en el municipio no fue acogida. Ahora, lo que sí fue acogido fue nuestra propuesta de que se realicen actividades cada 17 de agosto, que se inicie en la semana, pues la Comisión de Cultura, a través del Departamento de Cultura del Ayuntamiento, que pueda trabajar en la propuesta de que se concientice al ciudadano y a las escuelas en actividades que puedan ir en son de que el peatón pueda evitar accidentes y que se respete ese derecho que deberíamos tener garantizado, y que algunas empresas violentan lamentablemente cuando colocan letreros, cuando suben escaleras y cuando el peatón se ve obligado a tener que cruzar a la calle después de un accidente porque no se le está garantizando ese libre acceso al peatón. Además de que yo trabajaba en la parte de que hay personas minusválidas o que hay personas que han tenido accidentes y que en la terminación de las aceras y de las calzadas pues no tienen garantizado esa libertad para poder cruzar, porque lamentablemente los dueños de negocios la han ocupado, y esa era nuestra intención de trabajar la propuesta. A propósito de personas con discapacidades que usted acaba de mencionar, el municipio de Moca ha contemplado viabilizar las aceras para que personas en silla de ruedas, personas con problemas motores de desplazamiento, puedan transitar en la ciudad sin tantos obstáculos. Por ejemplo, puedan subir a las aceras en sus sillas de ruedas sin mayor problema. ¿Ha contemplado el municipio esa posibilidad? Sí, hasta ahora se ha iniciado con los parques. Los parques tienen las condiciones para que cualquier persona con discapacidad o una persona que esté menos válida pues pueda accesar a los sitios públicos. Pero yo he estado trabajando en una propuesta de que no solamente sean los parques, sino en que en todas las calles, al final de cada calle, pues las personas tengan la opción de tener esa oportunidad, de tener esa rampa a la salida de los centros hospitalarios, a la salida de cualquier tipo de escuela, que en algunas escuelas está, pero en otras no, para que cualquier persona con discapacidad o con una afección pueda cruzar libremente. Es un proceso muy largo, tiene que pasar por el Consejo. Necesitamos los votos de los 12 concejales para que pueda pasar, y ahí resulta un poco más difícil,
porque yo tengo inmensas propuestas, he hecho muchas propuestas, pero no siempre son acogidas. A veces por temas políticos, usted sabe que eso es algo que se maneja en la política. Quizás usted tiene buenas propuestas, pero bancadas de oposición no apoyan esas propuestas y resulta más difícil, pero nosotros vamos a proponer todo lo que esté en nuestras manos para que el municipio de Moca pueda cambiar, independientemente de que no sean aprobadas, pero nosotros vamos a ser pioneros para inspirar a que se logren cambios en el municipio de Moca. Hay municipios en el país, por ejemplo, en Salcedo, donde se ha desarrollado aquello que se llama presupuesto participativo, con la idea de que la sociedad municipal se integre y ayude, colabore, opine con la asignación de recursos en áreas fundamentales del municipio y que se involucre en su desarrollo. Esto democratiza, primero, las decisiones políticas, segundo, el presupuesto, involucra a la gente de manera directa y evita que las cúpulas partidarias sean las que decidan en qué dirección van las cosas. ¿Ha contemplado usted la posibilidad de que Moca en el futuro pueda ser, por lo menos se plantee la discusión en la sociedad civil mocana, con usted a la cabeza, de empezar a democratizar el presupuesto y que eso sea parte de la discusión de la sociedad mocana? En Moca ya se está trabajando con el presupuesto participativo. Precisamente 7 obras se van a realizar, que ya han iniciado varias obras con el presupuesto participativo. Nosotras fuimos propulsoras de una de esas obras, que es una comunidad del municipio de Moca que se llama La Isleta, que nunca había recibido un presupuesto participativo, que todavía en este momento vive en el lodo, que nunca ha visto asfalto en esa comunidad, y nosotros luchamos y abogamos, y gracias a Dios esa comunidad prontamente estará en presupuesto participativo. Ya tenemos de las 7 obras, 4 que están iniciadas, y eso es muy bueno. Esas obras no fueron elegidas en el consejo, en un grupito. Esas obras se fueron a cada comunidad, se reunieron la comunidad en pleno, se invitó a todos los sectores activos, junta de vecinos, todas las asociaciones que estuvieran disponibles, la juventud, el público en general, y fueron ellos quienes votaron y decidieron la obra que querían. Fue un proceso muy democrático y muy transparente. Tuvimos a una persona en cada obra que representa el presupuesto participativo a nivel regional, que es el señor Juan Pérez. Estuvo ahí presente, vio que el proceso se hizo de manera organizada, de manera democrática. A ninguna de las 7 comunidades elegidas se le impuso una obra. Se logró algo que nunca se había logrado, que se aumentó a 10 millones de pesos para el presupuesto participativo. Tenemos 7 obras que tienen un valor de 2 millones y otra de 1.200.000 que llegan a beneficiar al municipio de Moca, pero no fueron elegidas por un grupito, ni fueron elegidas por un sector político, fueron elegidas por las comunidades donde van a impactar directamente, que es lo importante. Una de las enseñanzas importantes del PLD de Juan Bosch, y perdona que haga esa separación, señorita Hilario, no lo tome personal, pero una de las grandes enseñanzas de ese PLD de los 80 era que las decisiones no se tomaban de manera individual, sino que en los círculos de estudio se discutía una decisión X y a su vez el vocero de ese colectivo, digamos el círculo de estudio o el comité de base, representaba la decisión colectiva en un organismo superior. Al margen de que él no estuviera de acuerdo con esa decisión, si la decidió el comité de base o el círculo de estudio, su obligación era representar eso más adelante como decisión de los colectivos. Tal vez ese método no le podría ayudar a usted a la hora de someter proyectos locales para que el consejo no se las bloquee. Me explico. El hecho de que usted lo pueda discutir en su circunscripción, en su demarcación geográfica con la gente, y que la gente haga conciencia de la importancia de determinadas acciones a beneficio de ellos en su comarca, en su municipalidad, en su área territorial, ¿no daría a usted mayor fuerza como para que usted no se vea que clama en el desierto sola? Sí, eso es importante, y mis propuestas siempre van en son de las necesidades que tiene la comunidad y que tiene el municipio. Antes de yo tomar cualquier tipo de decisión,
o antes de yo someter cualquier tipo de proyecto, lo consenso con el equipo de trabajo, lo consenso con las comunidades que van a ser impactadas, porque eso es sumamente importante. En el caso, por ejemplo, del presupuesto participativo que llegó a la comunidad de la Isleta, antes de yo someter ese proyecto, yo fui a la comunidad de la Isleta, yo conversé con todos los líderes de la comunidad, yo hice una reunión con los vecinos y le presentamos cuáles eran las opciones disponibles de las obras que se podían elegir para el presupuesto participativo. Y ellos, de manera democrática, aunque fue más de una obra que ellos presentaron, eligieron las que ellos entendían que iban a llenar una necesidad, satisfacer una necesidad que tenía la comunidad. Y así mismo yo hago todas las propuestas. No siempre pasan, pero algunas sí han pasado, pero eso es normal. Eso no sirve ni para desencantarnos porque nos bloqueen o porque no se aprueben. Al final, lo importante es cuando yo salga de esta gestión, es estar consciente que todo lo que he hecho, lo he hecho para mejorar el municipio de Moca. Mire, estamos encantados con usted. Usted nos ha encantado la forma en que manifiesta sus ideas. Perdone por la valoración, pero no nos parece una populista más, nos parece una persona que sabe dónde está parada. Al país le hace falta liderazgos y dirigentes como usted, jóvenes, decididas, pero además con claridad en qué dirección deben ir. Les felicitamos por eso y le agradecemos infinitamente su tiempo hoy día. No, gracias a ustedes por permitir que mi trabajo y que mi historia pueda inspirar a otras mujeres. Estamos trabajando en eso mismo, en unas conferencias que puedan servir para que jóvenes y mujeres sí, que le interese el servicio social, que le interese el voluntariado, que le interese en la política, puedan conocer cómo yo he desarrollado mi proceso en la política, cómo he podido crecer a pesar del corto tiempo que tengo en la política, y que se den cuenta de que no todos en la política vamos a servirnos y que no todos los que nos involucramos en política tenemos la intención de enriquecernos, sino de quedar en la historia como que aportamos un granito de arena para poder cambiar algunas de las cosas que necesita nuestro país, que tanto aspira la juventud y que tanto aspira la República Dominicana. Para mí es un honor, siempre estaré dispuesta, siempre estaré abierta a conversar con ustedes. Pueden contar conmigo para lo que necesiten y sepan que en el municipio de Moca ustedes tienen una regidora, una amiga y una ciudadana comprometida por velar con los mayores intereses del municipio. Le agradecemos sus palabras, le agradecemos su atención y sencillamente dejar como colofón de esta conversación con usted que en política uno no va a buscar nada para sí mismo, sino que vamos a servir. Y en esa dirección acogemos su punto de vista y sobre todo le felicitamos. Moca necesita símbolos como usted y el país necesita personas jóvenes que sirvan de faro. Gracias por su participación y gracias por pensar como piensa. Abrazos, muchas gracias. A usted. Señores, no se mueva, hay muchísimo más. Continuamos con hechos y opiniones. Y ahora vamos a hablar de algo que nos toca de manera directa, el asunto económico, la realidad económica en Estados Unidos. Vamos a hablar de economía y su bolsillo. De suerte que un poco nos pongamos al tanto de algunas situaciones, algunos hechos que trascienden y que impactan nuestra economía familiar, personal. El presidente Joe Biden se está proponiendo un profundo plan de infraestructura que impacte la economía de manera directa. Ese plan de infraestructura consiste en desarrollar, y permítame la repetición, una línea de construcción a nivel nacional
de la infraestructura norteamericana, que incluye puentes, edificios, carreteras, nuevas construcciones, reparaciones, etc. Todos sabemos el impacto favorable en la economía de los trabajos de construcción por la cantidad de empleos que genera, por la cantidad de sectores económicos que envuelve al obrero, envuelve a los equipos, a las compañías que venden equipos de construcción, envuelve las compañías ferreteras, envuelve las compañías que preparan el material de construcción propiamente dicho, envuelve las compañías petroleras, las que se encargan de construir el asfalto, etc. O sea, se involucra un sector con una dinámica económica interesantísima y por eso el presidente Biden se ha propuesto que este plan de infraestructura, de reconstrucción del país a nivel físico, se desarrolle con la friolera de 2.000 billones de dólares, una cantidad monstruosa de dinero, y un sector del Congreso de los republicanos entienden que esta cantidad es sumamente alta, que el costo de esta labor de infraestructura, de este proyecto de infraestructura, es extremadamente costoso. La propuesta de Casablanca respecto a los costos y cómo se va a financiar este plan de infraestructura es elevar los impuestos de las corporaciones, repito, elevar los impuestos de las corporaciones que tienen beneficios netos sobre $400.000. No beneficios brutos, beneficios netos sobre $400.000. En este momento, esas corporaciones pagan 21% por los beneficios que reciben. El presidente Biden está planteando que esto llegue a 28% y si esto se logra, pues la deuda que acumule este plan de infraestructura sería liquidada en promedio unos 15 años. Un sector, digamos, conservador del Congreso norteamericano entiende, primero, que es elevar mucho de 21 a 28, y hay un sector más intermedio, tibio, digámoslo así, que entiende que eso debería llevarse, ese impuesto, en vez de 28 a 25. Sin embargo, el Congreso está en este momento discutiendo esa situación para que las empresas que ganan de manera neta $400.000 o más sean las que paguen por este plan que intenta inyectar dinero a la economía y que intenta que todo este proceso, porque hemos atravesado con el COVID del 2019, 2020, sea superado con un gran plan, un ambiciosísimo plan de reforma económica. Esperemos que esto avance. De nuestro lado, creemos que lo justo, a nivel mundial, los países de primer mundo, más bien, corrijo, los países de primer mundo, es normal que tengan un 25% de impuestos a empresas que ganan de $400.000 arriba como producto neto de su trabajo. Aquí tenemos un 21%. Pero producto de la crisis y producto de la profundidad del problema económico norteamericano, pensar en un 28%, y podría ser incluso transitorio hasta que se pague la deuda, y después de pagada la deuda regresar al 25%, pensar en un 28% nos parece sensato, nos parece razonable, nos parece económicamente viable. Esperemos que el Congreso profundice esta discusión y que finalmente, bueno, ya en unos meses empecemos a ver inyección económica que permita la dinamización de todo esto y que este lastre y todo este temor que hemos tenido este tiempo con esta severísima crisis económica empiece a disiparse poco a poco. También el presidente Biden le ha pedido al secretario de Educación del gobierno federal la posibilidad de que a nivel administrativo y a través de una ordenanza del gobierno del presidente, los préstamos estudiantiles les sea reducido, eliminado $50.000 de las deudas. Repito, el presidente está evaluando, le pidió a su secretario de Educación una propuesta concreta que permita que a la gente que tiene deudas por préstamos estudiantiles le sean eliminados el $50.000 de esa deuda. De esta propuesta pasar y del secretario confirmarle al presidente
que es viable a nivel administrativo, sin tener que pasar por el Congreso, que se dé este paso, le aliviaría el bolsillo a mucha gente, muchos estudiantes norteamericanos y profesionales ya egresados de las universidades que están cargando de manera abusiva, de manera terrible, con un préstamo estudiantil que no se pudo evitar al momento de irse a la universidad porque no había los recursos para pagar de manera líquida, de manera puntual los asuntos académicos. Así que esta propuesta del presidente, nuestro punto de vista respecto a la universidad es que debía ser gratuita. En Europa, las universidades y en Canadá no pagan un peso. Por lo tanto, la universidad, la academia, la educación debía ser gratuita desde pre-kinder hasta que uno termine los 4 años académicos. Eso debería tomarse en cuenta. Pero en este momento, aliviar a los deudores, a los estudiantes o egresados de universidades que tienen una deuda de 100, 80, 150, 200 mil dólares por asuntos académicos, aliviarlo con, por ahora, 50 mil dólares nos parece un paso prudente, un paso necesario. El senador del estado de New York, Chuck Schumer, ha dicho que es posible esa rebaja de 50 mil dólares simplemente con la firma del presidente en la orden presidencial, permítanme la redundancia. Así que esperamos que Casablanca avance, que el secretario de Estado a nivel federal proponga lo que el presidente le ha pedido, finalmente lo documente, y sobre esa base, sencillamente, finalmente, los estudiantes y los egresados puedan tener una buena noticia dentro de esta pandemia, que es la reducción o eliminación de 50 mil dólares de su deuda. Ha causado también otro hecho, mucha confusión, un paso adelante y 2 atrás que dio el Internal Revenue Services, el IRS, con respecto a los reembolsos. Les decía en programas pasados que el día 12 de febrero se abrió el inicio de los impuestos en Estados Unidos. Pero el día 8 de marzo, cuando se firmó el plan de rescate, que el presidente Biden firmó el plan de rescate, ese plan contempló que de lo que una persona colectaba, 10.200 dólares no iban a ser taxables. Eso también implicó que el IRS diera un paso atrás y tuviera que revisar todos los casos que ya tenían y readecuar los impuestos de este año y la presentación de impuestos de este año, readecuarlo al nuevo requerimiento de que 10.200 dólares de lo que se recibió por seguro de desempleo no fueran taxables. Bueno, mucha gente que ya, digámoslo así, iba a recibir, pongo un ejemplo, 1.000 dólares del gobierno federal de su reembolso antes del 8 de marzo, al llegar este cambio de los 10.200 dólares, eso cambió a favor de mucha gente nuestra. Y entonces, en vez de usted recibir los 1.000 dólares, posiblemente va a recibir 1.400. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer a reembolsar los 400 adicionales que le llegaron después de la reforma de Biden con los 10.200? Eso se prevé para el mes de mayo, que le hagan un depósito o le envíen por correo el restante del reembolso que no se contempló en la primera etapa antes del 8 de marzo. Si usted recibió 1.000 dólares, espere, no se preocupe, el IRS le va a escribir y le va a decir, usted va a recibir originalmente tal cantidad y ahora va a recibir tal cantidad. La cantidad restante, lo que no ha recibido, lo va a recibir o en depósito directo o por correo. Esto no tiene nada que ver con los 1.400 dólares del estímulo. Muchas personas no lo han recibido, no se desespere, ya los cheques por correo empezaron a salir y las tarjetas de débito que contemplan los 1.400 dólares también empezaron a salir. Si de aquí a un tiempo prudente no le llega ninguno de los dos o ninguno de los tres, porque también hay depósito directo, pues usted podrá llamar al IRS, pero denle un poquito de tiempo a que ellos terminen de emitir los cheques físicos y las tarjetas de débito que ya están a punto de salir. Pero si usted presentó sus impuestos y le llegó una cantidad menor del gobierno federal de lo que esperaba, no se preocupe, que ellos le van a escribir y le van a completar ese refund, esa devolución en los próximos días y semanas. Se espera que para mayo
empiecen a hacerse completivo del reembolso. Sobre Nueva York y otros estados, reiterar que New York no aceptó la reducción de $10,200 que hizo el gobierno federal en la colecta en el seguro de desempleo y que en New York sí el cambio ha sido perjudicial. Muchas personas que tendrían un refund antes de presentar esta reforma, ahora van a tener posiblemente que devolver algo en el estado de New York o en los estados que no han aceptado esta enmienda y no hubo ahí nada incorrecto, sencillamente es que Nueva York no aceptó la enmienda y por lo tanto mucha gente nuestra o va a recibir menos y en algunos casos, los más pequeños por suerte, va a tener que reembolsar algo. Eso solo en el estado de New York y en algunos otros estados que no aceptaron la propuesta del presidente Biden de reducir en $10,200 de lo que colectamos en el seguro de desempleo. Bueno, señores, esto es lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Les agradecemos infinitamente su atención. Por favor, corra la voz, hable de este programa, dígale a la gente que estamos al aire, vea el segmento que más le interesa, divúlguelo, coméntenos, díganos. La producción va a poner el Instagram, díganos lo que piensa, lo que cree, de suerte que podamos mejorar este contenido para usted cada semana. Muchas gracias por estar con nosotros, profundamente agradecidos y hasta la semana próxima. Mucho más Hechos y Opiniones.